Soy Ernesto Failo, soy parte de la última tripulación del crucero Aérea General Belgrano, que tuvo participación en la guerra de Malvinas y que fuimos hundidos por un ataque del submarino Conqueror. Actualmente ejerzo la docencia, soy profesor de historia y bueno, estoy acá para comentar un poco mi experiencia y mi vida. Mi mamá empezó a trabajar como ayudante de cocina en una estación de servicio y mi papá primero como gomero en esa estación de servicio, después tuvo gomería y lavadero, o sea, se fueron desempeñando ahí. Tengo un hermano, Juan Francisco, que es 1 año y algunos meses más chico que yo. Bueno, hicimos la escuela primaria en Chabás, la escuela secundaria empezamos en la escuela técnica en San José de la Esquina. Y cuando estaba en segundo año, por un vecino, un amigo, un compañero que era de la localidad, él 1 año antes había ingresado a la Escuela de Mecánica de la Armada para hacer los cursos de marinería. Y bueno, me comentó, lo que más me llamó la atención y lo que me atrajo fue la posibilidad de empezar a cobrar un sueldo mensual desde el primer momento que estábamos ahí. Así que comenté en mi casa lo que quería hacer y me apoyaron. O sea que ¿Qué edad tenía? Y tenía 14 años. Así que rendí para ingresar. Me acuerdo que vine en un noviembre, diciembre del año 80, acá a Rosario, lo que era todo el edificio de prefectura, y rendí, después me avisaron que había rendido bien, y en enero del 81 me llevaron a Buenos Aires, nos juntamos todos acá en Rosario Norte, nos llevaron en tren, estuve allá 24 días haciendo el periodo selectivo preliminar, con chicos de acá de Rosario, gente de la zona, y bueno, y ahí aprobé el curso y me quedé los 2 años en la Escuela de Mecánica y de ahí me destinaron al Crucero General Belgrano. Previa a la guerra, por una decisión propia y por un gusto que me parecía que podía ser una salida laboral más que una carrera, ¿no es cierto? No lo veía como la carrera militar, sino como una salida de tener dinero, digamos, ¿no? ¿Y su familia lo apoyó en esto? Sí, ellos, bueno, primero bien, después cuando yo ya estaba en Buenos Aires, estaba lejos, no estaban acostumbrados a que estemos tan lejos, si bien yo había estado 2 años pupilo en la escuela en San José de la Esquina, en la escuela técnica, pero bueno, yo me iba a Buenos Aires y estaba a lo mejor 2 meses, 3 meses sin volver. No teníamos los medios de comunicación que teníamos ahora, o sea que nosotros lo que hacíamos era carta. Y bueno, como todo chico éramos medio vagos para estar escribiendo, así que cuando tenía algunos francos largos me venía a Buenos Aires, a Chabás. También era toda una odisea, nos veníamos los fines de semana con los chicos de acá a Rosario, nos veníamos en el tren, el que era el Estrella del Norte, que salía a las 6 de la tarde de Retiro y llegaba a las 11 de la noche con suerte, a las 11 de la noche a Rosario Norte. Y de ahí tenía que esperar en la estación de colectivo el primero que salía para Chabás, así que bueno, ese era el recorrido que hacía. Y era muy poco tiempo porque llegaba el sábado a la noche o el domingo a la madrugada y el domingo a la noche ya me tenía que estar volviendo. O sea que era visita así muy rápida. Lo hacía pocas veces, digamos. Eso. Muy pocas veces lo hacía así, sí. Salvo, bueno, porque aparte tampoco no nos pagaban los viajes Marina, salvo en la época de vacaciones, que sí, que entonces ahí ya nos daban los viajes pagos, entonces, bueno, ya nos veníamos por más días. 14 para cumplir 15 años. ¿Y su hermano no lo siguió en esa...? Y él quiso ingresar, pero no pasó el examen médico, tenía pies planos, entonces quedó en la etapa previa. Y bueno, él siguió 1 año más en San José de la Esquina y después también dejó de estudiar y ya se dedicó a trabajar. Teníamos franco los fines de semana, que nos movíamos ahí por Capital Federal. Enfrente de la Escuela Mecánica había negocios que alquilaban
teníamos que salir de uniforme, ¿no es cierto? Bueno, pero enfrente había negocios que se dedicaban a alquilar cofres o taquillas, le decíamos nosotros, entonces teníamos ropa ahí de civil, nos cambiábamos, y la mayoría de las veces teníamos amistades que eran de Capital, Gran Buenos Aires, entonces nos quedábamos los fines de semana con estos chicos, o sea, nos habíamos hecho de amigos ahí, entonces compartíamos con ellos. Salidas, conocíamos otra gente, ¿no es cierto? Los 2 años que estuve ahí, prácticamente venía a Chabás, pero venía muy pocas veces, o sea que me pasé mucho tiempo allá. Sí. Y no me desagradaba, conocía gente nueva, amistades nuevas, bueno, la pasábamos bien, éramos jóvenes. Ahí dentro de la escuela, por ejemplo, que después, muchos años después, y cuando pude comprender cuando hablaban de los desaparecidos, de lo que había sido la ESMA, nos enteramos, pero en el lugar donde estábamos nosotros nunca lo vimos, ni lo escuchábamos, ni vimos las cosas que decían que estaban pasando. ¿Fue algo que usted se entera posteriormente, digamos? Sí, yo me enteré mucho después. Mucho después, o sea, cuando empiezan a trabajar los organismos de derechos humanos después de la guerra, y ahí empiezan a ventilarse los centros de detención clandestinos, y bueno, figura la ESMA, que todavía yo decía, yo estuve ahí 2 años y nunca vimos nada. Está bien que había algunos lugares donde nosotros, por ser aspirantes navales, no teníamos acceso, no llegábamos, no podíamos entrar, ¿no es cierto? Por ejemplo, toda la parte de la escuela de guerra, toda la parte de los oficiales, esos lugares nosotros no teníamos acceso. O sea, nosotros teníamos el comedor, la plaza de armas, el campo de deporte, el polígono, donde practicábamos tiro, los talleres donde nos perfeccionábamos, y la parte del curso donde hacíamos, ¿no es cierto?, los cursos orales, de oratoria, ¿no? Pero después otra cosa no veía. Eso era generalizado, digamos, a su grupo, más o menos. Sí, porque los movimientos los seguíamos entre todos, yo pertenecía a una división, y la división mía hacíamos todo el mismo movimiento, los mismos horarios, nos levantábamos a la mañana, dormíamos en los mismos módulos, nos levantábamos a la mañana, desayunábamos, después veníamos, cursábamos a la mañana las materias teóricas y a la tarde teníamos taller. Había días que teníamos práctica de deportes, o sea que transcurríamos en ese circuito. Éramos estudiantes, ¿no? Lo que empezábamos a ver, por ejemplo, los posibles destinos que podíamos tener una vez que terminamos los cursos de formación. En el segundo año fuimos a hacer un curso, yo era control de avería y lucha contra incendios, o sea que fuimos a hacer un curso a Puerto Belgrano en julio, también control de avería, lucha contra incendio y guerra química, biológica, nuclear. Estuvimos 45 días allá. Y bueno, y ahí conocí realmente lo que era la Marina de Guerra, los buques, y justo estaba ingresando los buques que venían de hacer un ejercicio en el mar, y bueno, conocí el último que ingresó fue el crucero General Belgrano, que impactaba por lo grande que era. Y bueno, en ese momento me dije, bueno, cuando tenga que pedir un destino voy a pedir este buque, realmente me gustó mucho, así me impactó lo que era, todo armas, todos cañones por donde se lo miraba. Así que bueno, después tuve suerte de poder volver a ir y como tripulante del crucero, ¿no es cierto? En noviembre del año 81, entonces, cuando terminamos los cursos de formación, yo fui el tercer promedio del curso. Entonces me tocaba, por orden de mérito, te iban dando los destinos. Por ejemplo, el primer mérito fue para un chico de acá de Rosario, Daniel Esturel, que es un muy buen amigo, un gran amigo, y él le toca la Fragata Libertad, que era el premio por ser el primer promedio, ¿no es cierto?, que daba la vuelta al mundo. El segundo promedio le toca el portaaviones el Lara 25 de Mayo, ¿no es cierto?, que era el buque insignia de la Armada, y el tercer promedio, el que seguía en orden de cosas, el crucero General Belgrano, que me tocó a mí. Y bueno, yo en noviembre del año 81
terminamos en Buenos Aires y nos llevan en tren a la base a Bahía Blanca, la base naval después de Puerto Belgrano. Y ahí me embarqué en el crucero General Belgrano, me destinan a qué división voy a estar, qué es lo que voy a hacer, conozco a la gente nueva. Me instalo ahí y empiezo a cumplir mis funciones de ahí arriba, mis trabajos de mantenimiento que nosotros hacíamos, todo lo que era el mantenimiento, pintura, arreglo de cañería, todos esos trabajos los hacíamos nosotros. Y tuvimos una navegación en febrero, fuimos hasta Puerto Madryn, Ushuaia, después volvimos y fuimos hasta Punta del Este y volvimos nuevamente a la base naval. En esa navegación tuvimos 2 incendios, uno de un tablero eléctrico y el otro de una caldera, donde pusimos en práctica todo lo que nosotros habíamos aprendido. Y mi función básicamente en el crucero, aparte de lo que era mantenimiento, yo tenía el traje aluminizado, que era un traje que tenía que usarlo cuando aterrizaba o despegaba el helicóptero que llevaba el crucero. Entonces se armaba todo un operativo de incendio y rescate, por si se podía producir algún accidente, y entonces yo tenía la máscara, el traje ese puesto, y si había algún accidente tenía que ingresar a la parte del helicóptero y tratar de rescatar, ¿no es cierto?, lo que me indicaban que tenían que sacar de entre medio las llamas o del accidente. Esa era una de las funciones extra que yo tenía. Y bueno, en el momento de la guerra me toma una formación del 2 de abril a la mañana, a las 7:30 de la mañana, estamos todos, como todos los días, formábamos en la cubierta principal para el izado del pabellón, y viene el comandante, Elías Bonzo, y nos anuncia que se había tomado las fuerzas argentinas, habían desembarcado en las Islas Malvinas, y que se había izado el pabellón nacional en Puerto Argentino. Bueno, todos festejamos, gritamos, nos abrazábamos, sonaron en todos los buques en ese mismo momento, todas las tripulaciones se le daba la misma información, o sea que empezaron a sonar los pitos de los buques que estaban parados en la dársena, o sea que lo tomamos con mucha algarabía. Si bien previo a todo esto, un mes antes se veía todo un movimiento en la base naval de todos los buques que participaron en la recuperación, por ejemplo el buque de desembarco San Antonio, que se veía que llegaban soldados, que los embarcaban, alimentos, combustible. Eso era poco habitual, digamos. Claro, todo ese movimiento era muy poco habitual. Y nosotros no participamos en la toma de las islas porque el buque estaba en reparaciones. Precisamente se estaba reparando lo que era la pista de aterrizaje, o sea, la popa del buque donde aterrizaba y despegaba el helicóptero, y se estaba arreglando toda esa parte, y por eso no pudimos participar en la toma del 2 de abril. Pero sí vimos todo el movimiento, pero lo único que pensábamos era que se hacía el operativo UNITAS, que era un operativo que se hacía entre las fuerzas navales de Brasil, participaban las de Estados Unidos, y se hacían esos ejercicios se hacían una vez por año, y bueno, pensábamos que era eso. No teníamos idea nosotros de lo que estaba pasando. No, ni nos imaginábamos. No, el buque era, por eso te digo que en orden de importancia era estaba el buque insignia, que era el portaaviones, y después venía por orden de importancia el General Belgrano. Era un buque que tenía mucho significado para la Marina, era uno de los buques, hasta que empezaron a llegar las corbetas nuevas, era el más moderno, por todos los elementos que había traído, que para la Marina ese había sido uno de los buques que cambió las técnicas de navegación y las técnicas de ataque, porque venía con todos los elementos electrónicos, había sido un buque que había sido votado en los astilleros de Brooklyn en el año 29-30, participó en la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los buques que se salvó del ataque japonés a Pearl Harbor, o sea que tenía un buque que pertenecía a la división naval del Océano Pacífico, o sea que estuvo en todos los ataques que se hicieron a las islas de Japón, estuvo presente. O sea que era un buque que tenía mucha historia naval.
a partir de la Segunda Guerra Mundial, de su botadura. Y acá en Argentina también, acá vino con otro mellizo, que fue el 9 de julio, que después se fue radiado, se lo sacó de uso antes. Y bueno, ese buque vino y su primer nombre fue 17 de octubre, en clara alusión a la lealtad peronista. Y después de la revolución del 55 pasó a llamarse Ara General Belgrano. Y bueno, de ahí no cambió más su nombre. El almirante Isaac Rojas lo usaba de buque insignia. Él, era muy habitual recibir la visita de él a bordo del buque. Es más, cuando estuvimos en Ushuaia él estuvo. Y bueno, tenía mucha importancia. Nosotros zarpamos para el Teatro de Operaciones bueno, una vez que sabía que ya estaba en la guerra, después del 2 de abril, se apuraron todos los trabajos para terminar de las reparaciones, y recién el 16 de abril zarpamos hacia el Teatro de Operaciones. Primero pasamos por Ushuaia porque habíamos estado haciendo unas prácticas de tiro sobre Isla de los Estados y había municiones que había que cambiar y reponer. Estuvimos en Ushuaia el día 23 y 24 de abril, y de ahí zarpamos ya a la zona que teníamos destinada, que era al sur de las Islas Malvinas, a la altura de la Isla de los Estados, un poquito más al norte. Y estábamos acompañados por otros 4 buques. Íbamos con el buque tanque el Rosales, y después teníamos 2 destructores, el Piedrabuena y el Buchard, si mal no me acuerdo, eran esos 2. Y el Aviso Urruchaga, que era un buque que hacía las veces propiamente de aviso, iba y venía, traía, ¿no es cierto?, información hacia los buques que estábamos en la zona. Así que bueno, nosotros zarpamos el 16 de abril, como te dije antes, y después ya estábamos en la zona de guerra, en la zona esa que teníamos estipulada. Y el día 1 de mayo recibimos una orden. Habíamos estado 2 días en condición de guerra, porque en el radar detectaban que había buques en la zona, pero no se identificaban. O sea que habíamos estado en condición de guerra pensando que podían ser buques ingleses, hasta que se los pudieron identificar y eran unos pesqueros que no se identificaban porque estaban pescando ilegalmente, ¿no es cierto? Y recibimos una orden el 1 de mayo que teníamos que ir hacia las Malvinas, en un ataque de pinza que se iba a hacer desde el sur y de la parte que estábamos nosotros, y desde el norte iba a atacar la otra parte de la flota con el portaaviones. Y el 2 de mayo a la madrugada recibimos una contraorden que teníamos que volver a nuestra zona de espera, porque había problemas, los vientos no eran favorables para que despeguen los aviones del portaaviones, o sea que se iba a ver demorado el ataque. Y bueno, después, el 2 de mayo estábamos en las condiciones de buque, se llama yerba, que el buque no está totalmente cerrado, no está totalmente estanco, sino que hay pasillos que se puede circular. Y bueno, y ahí nos atacan a las 4 de la tarde. Y bueno, el ataque fueron 2 torpedos. El primero pega en la proa del buque, donde corta 25 metros de proa. Y el segundo torpedo pega casi al instante en la mitad del buque, en la zona de máquinas. Y fue el que más daño causó en vidas y que fue el golpe mortal, digamos, del buque, porque enseguida se quedó sin luz, sin propulsión, y como estábamos navegando en una condición donde había muchos lugares que se podía circular abierto, el agua tomó mucha presión enseguida y ya no se pudo evitar. Yo en ese momento yo estaba de guardia en la estación de radio hasta las 4 de la tarde. Era telefonista de una estación de control de avería, de ahí donde me pasaban los partes de las otras estaciones de control de avería, y yo las retransmitía a mi jefe, y donde decidían qué es lo que tenían que hacer. Y bueno, la explosión me tira al piso, yo me caigo y siento una onda de calor que pasa, me tapo la cabeza.
y bueno, automáticamente se corta la luz y al instante se empieza a sentir humo así pesado, como de pintura que se estaba quemando. La explosión, bueno, se sentían ruidos, cosas que volaban, que se rompían, vidrios que estallaban, ¿no es cierto? Y me levanto y a oscuras trato de pensar dónde tenía la salida más cercana o salí para el lugar que me parecía que era más cercano. Así que iba caminando a oscuras y me choco a alguien que me dice que lo ayude, que estaba quemado, y bueno, me fui hasta la escalera que tenía más cercana y fui subiendo, no veía quién era, y lo fui sacando a los gritos para que me dejaran pasar, que llevaba un quemado, hasta que pude llegar a la cubierta principal y bueno, lo vi que estaba bastante quemado, lo que era la cara, lo había agarrado en la onda expansiva de frente, así, lo había quemado lo que era la parte de la cara, los brazos donde no tenía la chaqueta. Me pregunta si estaba muy quemado, y porque le ardía mucho la cara, le dije que un poco el pelo, el flequillo, la ceja, y me dice, fíjate que me arde la muñeca, y tenía un reloj con malla metálica que se le había pegado, entonces se lo saco. Y bueno, ya vinieron los enfermeros y se lo llevan, entonces me deja el reloj y su tarjeta de identificación. Eh, la operación de abandono del buque, o sea, todos los tripulantes, cada 20 tripulantes tienen una balsa asignada, o sea que todos corrieron a formar adelante sus balsas, o por lo menos las balsas que estaban intactas. Y los control avería nos convocamos para tratar de ver si se podía salvar o mantener el buque lo más tiempo más posible a flote. Y bueno, se tiraban cuerdas hacia las partes, a las cubiertas bajas, pues ya no podíamos bajar más porque el agua ya empezaba a subir. Y había fuego y petróleo, ¿no es cierto?, por la cubierta principal. Hasta que nuestro jefe le anuncia al comandante que ya el hundimiento era irreversible, y fue en ese momento cuando el comandante grita que abandonar el buque, y entonces ahí se tiran las balsas al agua y empiezan a saltar todos los tripulantes, van saltando a las balsas, al techo de la balsa, y del techo se van metiendo adentro. Bueno, había balsas que chocaban con los hierros retorcidos, se pinchaban, hubo que cambiarse, algunos tuvieron que cambiarse de balsa, llevar a los heridos y a los quemados, y después, bueno, tratar de alejarnos del buque, ¿no es cierto?, por cuando se hundía, para que no nos absorbiera. El mar estaba bastante picado, digamos, había un oleaje bastante importante. El viento pegaba hacia el lado del buque, o sea que teníamos que remar de los costados con bastante fuerza para poder alejarnos. Hasta que, bueno, lo pudimos hacer, y mi última imagen del crucero fue cuando lo veo que ya se estaba de una vuelta a campana, y vi la última parte que ya se estaba hundiendo. Y bueno, después de ahí en adelante se hizo oscuro de noche y fue pasar la noche. ¿Cuánta gente estaba en la balsa? En la balsa que estaba yo éramos 32. ¿32? 32, no. ¿Los recuerdas? ¿Sabes quiénes son? No. ¿Es algo que es imposible saber? No, mire, hay compañeros míos que tienen un registro muy importante y se acuerdan el número de balsa, los compañeros, y yo la verdad que no me acuerdo. No tengo. Sé que llevábamos un quemado en el medio, un muchacho que estaba quemado, que le dejamos todo un lugar para que vaya lo más cómodo posible. Y bueno, pasamos una noche muy intensa por la tormenta que se desató, con olas hasta de 8 metros, donde la balsa volaba, volvía, nos caíamos, nos sacudíamos por todos lados. Estábamos a los golpes ahí adentro. Haber rezado entre todos muchos Padre Nuestro y Ave María, contar nuestra historia, contar qué es lo que haríamos cuando volvíamos. O sea, tratar de... Se contaban lo que harían si sobrevivían. Sí. La consigna era tratar de mantenernos despiertos para no dormirnos y morir congelados, ¿no es cierto? O sea, el frío era muy intenso, estábamos todos mojados, el agua estaba bajo cero, la temperatura era bajo cero, o sea que teníamos que tratar de mantenernos despiertos. Y no nos veíamos, era oscuro.
No, O sea, no hay forma de verse. no teníamos forma de verlo. Después escuchamos a las 12 de la noche, con nosotros viajaba un guardia marina que en una bolsita había salvado una radio y escuchamos Radio Colonia que anuncia como a las 12 de la noche que el crucero General Belgrano había sido atacado, pero que navegaba por sus propios medios hacia la base naval de Ushuaia, y nosotros ya hacíamos unas cuantas horas que estábamos en el mar, náufragos. De ese anuncio? No, No sé si había posibilidad de pensar algo, pero... no, sí, estábamos como en un sopor y estábamos bastante, ¿no es cierto?, como, no teníamos mucho razonamiento de lo que estaba pasando. Me parece que yo no sé si realmente hoy uno toma real dimensión de lo que pasaba. Fue una concentración en 50 minutos de un montón de situaciones, de cosas, de amigos que no los encontramos. Por ejemplo, bueno, este chico Esturel que yo mencioné antes, mi gran amigo de acá de Rosario. Estuvimos hicimos los 2 años juntos, yo conozco a su familia, conocí a su familia. Y él va al crucero, él va a la Fragata Libertad, pero va en comisión al crucero General Belgrano para la guerra. Bueno, yo cuando llego a Ushuaia, lo primero que pregunto es por él, y me dicen que había saltado, que estaba en una de las balsas, y después lo encuentran congelado en una de las balsas, había pocos tripulantes. O sea que bueno, de ahí no tuve más. Volví a ver al papá cuando volvimos, que yo estaba en Chabás, y me fueron por intermedio de un jugador de fútbol que estaba jugando en Chabás, que era acá de Rosario, y el padre o la madre de él trabajaban en la municipalidad junto con el papá. Entonces me contactan y van ellos hasta Chabás, y le cuento esto, que yo sabía que él había abandonado el buque, pero después yo no lo vi y no supe más nada. Bueno, esas son una de las historias. El otro que yo saco quemado de abajo, que lo ayuda a salir, me encontré con él hace 3 años atrás, 4, que él me localiza. Yo tampoco nunca supe, no me acordé más de él. Yo siempre conté que había ayudado a salir a alguien, pero nunca supe quién era, en realidad no me acordaba. Y había sido un compañero mío de la misma división, pero como yo era nuevo también ahí sobre el buque, hacía 3 meses que estaba, 4, tampoco no conocía toda la gente. Y con esto que habían llegado, nosotros en la tripulación del buque éramos unos 400 hombres, y para la navegación de guerra fuimos 1093. O sea que en 15 días se triplicó prácticamente la tripulación, o sea que no alcancé a conocerlos a todos. No había forma. No había forma. Así que me localizó él, porque bueno, él también sabe que alguien lo había sacado de las cubiertas bajas y tenía necesidad de encontrarme, y estuvo los primeros 9 años después de la guerra, donde nunca contó que él era un veterano, hasta que un día me dijo que empezó a hablar y a contar, y empezó a tener necesidad de encontrarme. Así que un día llaman por teléfono a mi casa, y bueno, era la mujer de él, y bueno, nos encontramos después de 30 años, ¿no? ¿Cómo se llama el compañero? Osvaldo Fernández. Vive en Buenos Aires, en Loma de Zamora. ¿Pudieron encontrarse? Sí, nos encontramos un 2 de mayo, porque todos los 2 de mayo se hace un encuentro en el edificio Libertad, en el Comando Jefe de la Armada, en Retiro, en Buenos Aires. Después hay una misa, y bueno, después se hacen algunas navegaciones ahí en el Río de la Plata, donde se arrojan ofrendas florales a las 4 de la tarde, en el momento del hundimiento. Y bueno, nos encontramos ahí, ¿no es cierto? Y pasamos el día. Después ahora ya voy más seguido a Buenos Aires, nos seguimos encontrando. ¿Cómo fue ese primer encuentro? No, de mucha emoción, y bueno, él me quería agradecer porque yo lo había salvado, y bueno, yo trataba de decirle que no, que lo único que había tratado de hacer era de ayudarlo a salir, como tratamos de ayudarnos entre todos. Ya te digo, fue concentrarse en la guerra, concentrada en 50 minutos, donde en esos 50 minutos surgieron montones de situaciones. Y como la situación mía, que yo ayudé a salir a él, hay cientos de situaciones más que uno
las comenta, pero las comentamos como una cuestión natural, de que alguien lo hizo algo por su compañero, que lo habíamos hecho por mí, ¿no es cierto? Pero bueno, me quedó como una anécdota, ¿no es cierto? Porque yo lo contaba, pero ahora digo nombre y apellido porque él me localiza a mí, ¿no es cierto? Y yo estoy 30 horas, hasta el día 3 de mayo, a las 10 de la mañana más o menos, sentimos los ruidos del motor de un avión que pasaba. Entonces, bueno, no sabíamos nosotros si estábamos solos o si había otras balsas. Sabíamos que en el momento del hundimiento había un montón de balsas, pero después con la tormenta que pasamos a la noche y cómo seguía el mar al otro día, nosotros, el juego de las olas nos hacía que cuando nos levantábamos mirábamos el horizonte y veíamos solamente agua, y cuando nos bajábamos, nos asomábamos y veíamos alrededor nuestro toda agua, o sea que nos veíamos siempre solos. O sea que cuando pasó el avión, sentimos el motor del avión, nos asomamos y tiraban las bengalas de humo, de luces de humo, y bueno, el avión dio 2 vueltas, 2 giros y movía la sala como que nos había visto. Y recién bueno, así que era cuestión de esperar, ya teníamos esperanza que nos habían visto. Y recién a las 2:30 de la tarde vimos el humo de un buque en el horizonte, se vio el humo en la chimenea de un buque en el horizonte, o sea que ya sabíamos que estábamos, en cualquier momento nos iban a rescatar. Así que era cuestión de esperar. Y a mí me rescata el aviso Gurruchaga, el buque que fue el que más, náufragos rescató, más de 400 náufragos rescata. Y bueno, después seguimos navegando, y el día 5, recién el día 5 de mayo, llegamos a la base naval de Ushuaia. El 4 los rescatan y el 5 llegan. El 3 a la noche nos rescatan, o 3 a la noche, sí, casi el 4. ¿A dónde llegan? A la base naval de Ushuaia. De ahí pasamos una revisación médica y nos cambiamos de ropa, porque nosotros, a medida que íbamos subiendo al aviso Gurruchaga, como estábamos todos mojados, íbamos dejando toda nuestra ropa y nos iban dando ropa seca, que ellos a medida que se iban secando nos iban dando. Y ahí le dejo en la ropa que yo me saco, dejo la tarjeta de identificación y el reloj de Fernández, y entonces de mi compañero. Y la llamada, cuando él hace por teléfono, la señora dice, porque Osvaldo quiere recuperar su reloj y su tarjeta, que se la dejó Ernesto. Yo te digo que ese día, cuando yo lo escuché, nada, no puede ser. Me dice, llamalo. Y bueno, me fui a caminar, yo sé ir a caminar, y con los perros míos, que tengo 2 perros, por un camino de campo. Y bueno, mientras iba caminando iba pensando, porque me había tocado, ¿viste? Digo, vos fijate, tanto tiempo. Y me daba no sé qué llamar. Y bueno, después cuando volví, me dice, ¿vas a llamar? ¿Le vas a llamar a este muchacho? No, después digo, me voy a dar clase, después cuando vengo lo llamo. Así que yo di clase en UNEMPA, en Chavás, me fui, y cuando vine me dice mi señora, mira, dice, te llamaron 3 veces, ¿no? Te llamaron. Llamalo, dice, porque si no te llama él, me dijo que a las 12 te llamaba. Y estábamos charlando así, y sonó el teléfono y era él. Y me reclamaba el reloj. Que te había dejado. Que había dejado, claro, viste, cuando nos cambiamos de ropa, que me saqué la ropa así, ahí quedó. Hay muchas cosas que la fueron recuperando, porque después, a medida que iban sacando la ropa, así, pero me parece que no sé si apareció la tarjeta de identificación de él, no. Bueno, y pasamos nos daban ropa nueva ahí en la base naval, unos overoles así, unas remeras, zapatillas, y nos tomaban los primeros datos para saber los primeros sobrevivientes, y con las teletipos, no sé si ustedes han conocido las viejas teletipos, con eso pasaban los datos a la base naval de Puerto Belgrano, y de ahí empezaron a armar las primeras listas de sobrevivientes. Para avisar a la gente que estaba, digamos, esperando noticias. En mi caso, por ejemplo, lo único sabían que se enteraron el día 2 a la noche. Mi viejo en ese momento tenían un comedor, y ellos estaban cenando, y en Crónica pasaron una placa donde decían hundimiento del crucero General Belgrano. Ataque al crucero General Belgrano, que es lo mismo que nosotros escuchamos por Radio Colonia.
Bueno, mi mamá se desmayó en ese momento y no se recuperó más hasta que yo llegué a Chabá, o hasta que supo que yo estaba vivo. ¿Estuvo desmayada? Sí, estuvo así en estado, digamos, prácticamente desmayada. La atendían así, ¿no es cierto? Pero y bueno, el que empezó la búsqueda, porque después al otro día empezaron a pasar, cuando a partir del día 5 que empiezan a llegar los primeros datos, ya al otro día la Armada da como el hundimiento en los llamados, en esos comunicados, ya da el hundimiento del crucero, y que sabía que habían sobrevivientes, pero que todavía lo estaban rescatando, no sabían cuántos, y recién el día 5, cuando empiezan a llegar las primeras listas de sobrevivientes, empiezan a pasar por televisión los números de teléfono de la base naval de Puerto Belgrano para que se comuniquen. Y bueno, mi papá iba a un almacén, no teníamos nosotros teléfono fijo en ese momento. En los pueblos no había muchos teléfonos, había así en familias puntuales, en negocios importantes. Y a la vuelta de mi casa había un almacén de ramos generales de toda la vida que tenía teléfono. Y amigos de toda la vida, así que fue ahí, le pidió por teléfono al dueño, todo el pueblo. Chabá era una localidad muy chica en ese momento, o sea que nosotros éramos conocidos de toda la vida. O sea, le pidió el teléfono prestado y empezó a llamar y estaba permanentemente ocupado, hasta que en un momento sé que se equivoca él el número y lo atienden y le dice, si él hablaba con la base naval de Puerto Belgrano, le dicen que no, que está hablando con una familia de Punta Alta. Punta Alta es la localidad que está pegada a la base naval de Puerto Belgrano. Y son todos militares prácticamente, porque son retirados, en actividad o que trabajan directamente en la base naval. Entonces le pregunta qué necesitaba y él le dice que tenía un hijo que estaba embarcado en el crucero General Belgrano y que estaba tratando de comunicarse a la base para saber si tenía datos, si estaba vivo o no. Y si usted sabe qué número llamó, no sé, pues anótelo, anote mi número y llámeme en una hora. Que yo dice cruzo a la base y averiguo. Y bueno, y cuando llamó a la hora, le dice, mire, su hijo termina de pasar la revisación médica y esta noche sale para su pueblo. Está bien, por lo que averigüé, está bien. Así que fue la primera novedad, la primera noticia que tuvo él que yo estaba vivo. ¿Esta familia lo ayudó entonces? No sabemos Tampoco. nada. Así son cosas que pasan por esas cuestiones del destino. O sea, mi periplo fue mucho más, porque me tuve que ir a Buenos Aires, de Buenos Aires, o sea, cómo nos daban para poder viajar, o sea, nos daban para viajar los pasajes, ¿no es cierto? Y así que yo me tuve que ir a Buenos Aires, de Buenos Aires a Rosario, y de Rosario me tuve que tomar ¿Solo eso? Con el resto de los compañeros que nos íbamos distribuyendo, ¿no es cierto? Viajé con un muchacho de Córdoba, que no me acuerdo el apellido como es, ni qué división tenía. Lo único que sé que, bueno, que él llegó, le hicieron todo un recibimiento, lo estaban esperando y se suicidó. A los 2 o 3 días. Sí, a los 2 o 3 días se suicidó. Yo tuvimos 15 días de vacaciones nosotros, después volvemos a la base naval de Puerto Belgrano, que lógicamente queríamos volver a embarcarnos, nosotros queríamos volver al teatro de operaciones y bueno, continuaba el conflicto. Estábamos ahí en la base naval y nos empiezan a dar los destinos, ¿no es cierto?, para nuevos, para donde nos íbamos a ir a reincorporar. Y yo pertenecía a mi situación de revista, al ser miembro, era distinta a la de los conscriptos. O sea que yo continuaba perteneciendo, ¿no es cierto? Bueno, me dan a elegir dónde puedo ir para estar cerca de mi casa y bueno, yo nombré Rosario, pero no. Así que me mandan a Buenos Aires, al edificio Libertad, el piso 12, que es de comunicaciones. Y conmigo viene un muchacho que era acá de Rosario, Miguel Soto, que era conscripto, que había estado en mi división, y me acompaña. Fuimos juntos a Buenos Aires, estuvimos en el piso 12, y el piso 12 tenía el predio de comunicaciones en lo que era en la costanera ahí de Capital Federal, donde enfrente de lo que era la ciudad deportiva de Boca, que había hecho Armando, que iban a hacer la cancha de fútbol, ahí todo, bueno, enfrente estaba la estación de radio. Así que hacíamos guardia ahí nosotros, una cosa muy chiquita, había pocos conscriptos, era un poco personal de cuadro.
Mayormente iban ahí los que veníamos así de la guerra, algunos del submarino Santa Fe que había sido hundido en la Georgia, algunos del Belgrano. Después había algunos que habían sido, que habían estado en la fuerza, heridos que habían sido por los ataques subversivos. O sea que había un conjunto ahí adentro bastante heterogéneo de gente. Pero gente que había pasado por algún tipo de conflicto de algún tipo, digamos. Sí, exactamente, sí. Pero ayuda así, como me decía vos, de psicológico no. O sea, salvo las revisaciones comunes que nosotros tuvimos cuando cuando llegamos de la base naval de Ushuaia, que pasamos la revisación médica, así muy rápido, preguntas puntuales, si recordaba quién era, qué me había pasado, eso es ejercicio de los colores para ver si estábamos ubicados en tiempo y espacio y nada. Y también no venía muy seguido, ¿no es cierto? Me quedaba mucho tiempo en Buenos Aires, después ya hice otras amistades allá, la juventud me llevaba a que me quede. ¿Y ese círculo de amistades conocía su participación? ¿Sabía? ¿Usted, sí. ¿Usted contaba sus cuestiones? Sí, o sea, ahí donde yo te digo, viste, bueno, todos veníamos de algún tipo de conflicto, de alguna situación de guerra, o sea que todos estábamos ahí, sabíamos a dónde había estado uno, dónde había estado el otro. Aparte lo hablábamos, ¿no es cierto? No, yo pertenezco, seguí estando en Marina hasta octubre del año 84, porque unos meses antes nos habían empezado a mandar a Pacheco, donde se estaba haciendo la estación de Radio Nueva, a hacer guardia también. En realidad no estaba a gusto en Buenos Aires, porque a mí me había gustado mucho la vida de embarcado, me gustaba mucho el mar, que yo creo que fue una de las cosas que me atrapó también de ingresar a la Marina. Y bueno, pedía permanentemente que me vuelvan a embarcar, cosa que me denegaban porque nosotros nos decían que era muy valioso estando ahí, contando nuestra experiencia. Y realmente sí, contábamos nuestra experiencia, porque servía para los futuros navegantes, ¿no es cierto? Lo que era la supervivencia, el uso de los elementos de supervivencia que había arriba del bote, qué sirvió, qué no sirvió, qué se sentía en esos momentos. Bueno, llegó un momento en donde la Armada no me satisfacía más ni cubría mis expectativas, así que empecé a pedir la baja unos cuantos meses antes de octubre, y bueno, llegó en octubre, accedieron y... El 84 también. Octubre del 84. ¿Y desde ahí qué comenzó a hacer? No, me vine a Chabás y empecé a trabajar en una empresa de montaje ahí en la aceitera Chabás, una empresa de San Lorenzo que era subcontratada en la aceitera, y hacía trabajo de soldadura, de montaje, hacía esos trabajos. Conocí a la que es actualmente mi señora, que nos pusimos de novio, ya la conocía y... ¿Qué año? En el año 85. En febrero del 85 me caso. Y bueno, a partir de ahí siempre hice una vida normal. Me sentí... el Chabás es una localidad chica donde uno encuentra pertenencia y bueno, somos como parte de toda una gran familia, entonces uno está siempre más contenido. Escuchaban cuando yo hablaba, me escuchaban, cuando no tenía ganas de hablar, nadie me preguntaba. Cuando tenía intenciones hablaba, digamos. Sí. Incluso yo enseguida me llamaban de alguna escuela, así, de la localidad, para si quería ir a contar, y siempre me presté, nunca tuve problema en hacerlo, no. Lo tomaba como una experiencia, con todo el dolor del alma, por mis compañeros, por amigos, pero bueno, tenía intenciones de salir adelante, ¿no es cierto? Ellos me acompañan actualmente, está bien que ahora ya tienen sus vidas propias, pero cuando han podido me han acompañado en los actos.
siempre ellos en la escuela, cuando iban a la escuela, contaron que el padre era veterano de guerra, o sea, lo tomaron, ¿no es cierto?, con naturalidad, como algo que me pasó, como una experiencia de vida, ¿no es cierto?, pero nunca hice cuestiones yo por lo que me había pasado, no saben ellos, yo no cuestioné nunca lo que me pasó, al contrario, siempre lo tomé como, saben que yo estaba en Marina y que cumplía con un deber y bueno, así lo sienten y lo sigo sintiendo yo. No, yo hice, bueno, los primeros años lo que sí, si bien yo estaba en esta localidad, que trabajaba, que estaba, ¿no es cierto?, todavía no tenía noticias yo de lo que eran los centros de veteranos ni de las agrupaciones. Mis compañeros en las grandes ciudades la pasaron mal, tuvieron que juntarse para poder hacerse visibles. ¿Usted esto lo fue sabiendo mientras pasaba? No, yo el primer contacto que tuve con un centro de veteranos fue acá de Rosario, que me invitaron a la inauguración, que era de la cooperativa, me parece que era una cooperativa de veteranos, se llamaba así, que me parece que todavía funciona, no lo tengo bien presente. Y después con el tiempo me empecé a informar un poco más, a conocer. Era limitado el tema de las comunicaciones, o sea, esta explosión de comunicaciones se dio ahora en estos últimos 10 años y bueno, anteriormente era todo lo que podíamos saber por diario y televisión y nada más. No tenía contacto yo con otros veteranos, así. O sea que tampoco yo tenía necesidades, ¿no es cierto?, necesidades básicas, yo las tenía prácticamente cubiertas, tenía un trabajo, donde vivir, no tenía problema. Sí, porque yo, por ejemplo, siempre me sentí, no, la palabra no es respetado, sino que siempre me sentí como protegido, digamos. Y yo escucho ahora a mis compañeros que han estado en Capital Federal, donde ellos han tenido que ir al hospital naval y hacer cola, o han tenido que pedir una ayuda y no ser atendido, o no ser escuchado, o porque nosotros en este recorrido de 35 años hemos ido cambiando de características. Primero éramos los chicos de la guerra, primero los loquitos de la guerra, después los chicos de la guerra, después los excombatientes, ahora somos veteranos. Yo creo que ya como veteranos ya sería el último hito que tendríamos, ¿no es cierto? Pero en todo ese recorrido cada uno de esos nombres tiene un significado para todos nosotros. Y yo creo que el de los locos de la guerra me parece que es más incómodo. ¿Fue el primero? Y ese fue el primero. No le daban trabajo, en las grandes ciudades no conseguían trabajo porque tenían miedo que le agarre algún trauma en los locales, en el lugar donde estaban trabajando. Y yo me parece que ese fue el más doloroso. Después el de los chicos de la guerra fue utilizado, me parece que fue utilizado para poder visibilizar algo que no se podía terminar de mostrar, lo que había sido la guerra de Malvinas, ese producto de la desmalvinización que se sufrió a partir del año 83. Yo creo que el primer gobierno democrático estaba muy contraído porque si visibilizaba la cuestión de los soldados que habían estado en la guerra, mostraba también en las cúpulas militares y me parece que en ese sentido fuimos tapados, no se contaba mucho. Y después, bueno, nos empezamos a mostrar solos, se empezaron a mostrar solos mis compañeros, a juntarse, a golpear puertas, a ir al Congreso, a la Casa de Gobierno, a todos los lugares donde fueran escuchados, hasta que se empezó a ver que realmente había un problema y que algo habíamos hecho, ¿no es cierto? Y bueno, hasta que se logró en el año 94, en el gobierno del presidente Menem, que el Congreso tratara una ley para los veteranos, y a partir de ahí es como que hay todo un resurgimiento y salimos a la luz. No, yo me parece que veterano de guerra es algo que me cae bien. No, me identifica con una situación que pasó en el país y me hace sentir como algo que viví, algo que lo puedo contar.
¿no es cierto?, que puede servir para generaciones futuras. Algo que yo le cuento a mis alumnos, me escuchan, bueno, y siempre como perteneciente a la tripulación del crucero General Belgrano, ¿no? Ahí siempre me siento identificado como, no como un ex tripulante, sino como un tripulante. No, o sea, todos los tripulantes del crucero nos sentimos como parte todavía del buque. Yo creo que eso nos transmitió el comandante, esa unidad, ese espíritu de unidad, que nos permitió salvarnos. Los 773 que se salvaron fueron precisamente por ese espíritu de unidad, por el trabajo que se hacía a bordo, por no desesperarse y confiar en los que estaban al mando. Cada grupo se formaba delante de su balsa, nadie corría, nadie gritaba, nadie se desesperó. Y bueno, yo creo que ahí quedó demostrado lo que era el espíritu ese de unidad que el comandante buscó siempre y que mantuvo hasta el día de su muerte, ¿no es cierto? Sí, bueno, todos los años, como te digo, yo anteriormente no iba a Buenos Aires. A partir de que me encontré con Osvaldo, empecé a ir todos los años. Para el 2 de mayo me voy a Capital Federal. Este año fuimos a la base naval de Puerto Belgrano, nos juntamos allá porque eran los 35 años. Después tuvimos el fin de semana del 28 de octubre un encuentro en Mar del Plata de todos los tripulantes del crucero General Belgrano. O sea que tenemos una cuenta en WhatsApp donde nos comunicamos y nos chusmeamos las cosas que nos van pasando. O sea que nos mantenemos en contacto, sí. Bueno, con respecto al pasado, yo creo que cumplí con lo que había jurado, cierto, que era defender la patria, y bueno, eso es lo que me queda, aparte de la experiencia, mis compañeros y los que faltan. Bueno, los otros días en Mar del Plata hay un teniente que es de acá, de cerca de Alvear, me parece que es. Entonces él dice que el comandante está parado en la planchada del buque y nos está esperando. Uno por uno, hasta que suba el último, entonces levanten la planchada y se salga a navegar por los mares eternos. Yo estaba a la par de uno, lo toco y le digo yo, puede ser que sea el último en subir, le digo. Pará, me dice, loco. Bueno, esas cosas tiene que yo me lo tomo así muchas veces, tratando de salvaguardar la situación. Pero no, en eso, haber cumplido y bueno, que volvería a hacerlo, sí, seguramente. Y para el futuro es otra de las preguntas que nos hacemos. En este país muchas veces no tenemos demasiada memoria y nos cuesta reivindicar o mantener. Entonces es otra de las cuestiones que nos planteamos en estas reuniones que hacemos. ¿Qué va a pasar el día que falte el último tripulante del crucero General Belgrano, sino que falte el último excombatiente o el último veterano? Y eso es lo que nosotros tratamos de mostrar y de preservar con todo esto que hacemos, ir a las escuelas. Ahora salió el proyecto de ley de educación de la provincia de Santa Fe, donde va a estar contemplado lo que es la cuestión Malvinas. Y bueno, todo eso lo hacemos para que se siga manteniendo, para que no se pierda en la historia y para que el día de mañana, después que entierren al último, vayan a preguntar algo y le digan, mira, cumplimos, hasta acá cumplimos, de acá en adelante se terminó. Y ese es el miedo nuestro. Yo creo que se olviden de que en Argentina hubo una guerra, que hubo veteranos. Ese me parece que es el temor más grande.